Donc du coup, la première partie, ça va être los antecedentes históricos, sobre todo, como he dicho, la dominación romana, los primeros pueblos bárbaros, que son los visigodos, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, el periodo de Al-Ándalus y ver cómo va cambiando también ahí la configuración de las regiones. Los reinos cristianos del norte, que durante los años de la llamada Reconquista van convirtiéndose en los reinos que conocemos hoy en día. Y finalmente entraríamos en la etapa moderna, cuando los reyes católicos hacen la unidad de la península, ¿bien? Cuando después de esto aparecen los distintos reinos que, aunque estén bajo una misma corona, son distintos reinos, y ahora lo veremos, con sus leyes características y sus distintas atribuciones. Finalmente hay la llegada de los Borbones, de la dinastía Borbón. La llegada de la dinastía Borbón entre la Edad Moderna y la etapa contemporánea, cuando ya en los años de la Restauración, desde 1875, aparecen los primeros signos de autogobierno, la Mancomunidad de Cataluña, en un principio, ahora lo pongo todo esto, ¿vale? En un principio, a principios del siglo, luego durante la Segunda República Española los estatutos de autonomía de Cataluña, de País Vasco, y ya en guerra el Estatuto de Autonomía de Galicia. Llega el franquismo, toda esta ordenación territorial, sobre todo el autogobierno, se derrumba, se convierte en un solo país con provincias, pero con unas regiones que son más bien nominales, no tienen ningún tipo de valor real. El Estado es ultra centralizado, por supuesto es una dictadura, ¿de acuerdo? En la Constitución del 78, que es lo que veremos después, se hace una división racional y contemporánea, y aquí veremos enseguida estos aspectos, para terminar con, sobre todo, un apartado importante, que son las diferencias entre las regiones, ¿de acuerdo? Diferencias que dan lugar a conflictos como el que ya sabéis todos, que fue la Declaración de Independencia de Cataluña de octubre de 2017. Pues los romanos fueron los primeros en llegar a la península y dividieron aquello que conquistaron, que fue esta parte en rojo y esta parte en naranja, que son la Hispania citerior y ulterior, ¿de acuerdo? Eso en amarillo son los territorios que no conquistaron. Esto fue el periodo de la República Romana, y fue el momento en el que se fundaron varias de las ciudades que más adelante se convertirán en Tarragona, se convertirán en distintos lugares. Cuando la República se convierte en imperio, ¿vale? Esto es cuando Augusto se convierte en emperador. Augusto es el primer emperador romano, ¿de acuerdo? Crea tres divisiones. Crea la Tarraconensis en el norte, la Bética en el sur y la Lusitania, ¿de acuerdo?, en el oeste. Es así hasta que Diocleciano divide el imperio todo el imperio romano en diócesis, y crea una diócesis Hispaniorum, ¿de acuerdo?, en la península ibérica. Y dentro de esta diócesis hace esta división entre la Galicia, la Lusitania, la Bética, la Cartaginensis, ¿de acuerdo?, porque los cartagineses en su día, ya lo vimos la semana pasada, se establecieron en lo que hoy se conoce como Cartagena en España, ¿de acuerdo?, y todavía la Tarraconensis. Llegaron los visigodos y más o menos guardaron una organización parecida a de los romanos, pero de mucho menor escala, ¿de acuerdo? Tampoco tuvieron mucho interés en crear un estado o unas divisiones territoriales. Fue más bien ya con la llegada de los musulmanes que comienzan a crearse distintas ciudades y alrededor de ellos unos territorios, una especie de protoprovincias, ¿de acuerdo? Son los años en los que se crean toda esta parte de, por ejemplo, aquí las veis, ¿de acuerdo? Esas provincias del sur, que serían Granada, Almería, Málaga, Murcia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los reinos musulmanes se dividen en taifas. Hay una guerra de todos contra todos, ¿de acuerdo?, justo después del califato,
y taifa significa bandos, ¿vale? O sea, reinos de distintos bandos que competían entre ellos, en algunos casos de manera bélica, en otros casos de manera puramente cultural, como veremos. Como he dicho antes también, al mismo tiempo se van creando en el norte, a lo largo de la Reconquista, distintos reinos, ¿de acuerdo? Tenemos el reino de León, el reino de Castilla, Navarra, tenemos el reino de Aragón, con su condado de Barcelona, que depende del reino de Aragón, ¿vale? Pero como veis, durante las taifas tenemos la taifa de Zaragoza, tenemos la taifa de Toledo, tenemos la taifa de Badajoz, la taifa de Granada, Almería, ¿de acuerdo? Cada una, no, evidentemente no hay una correlación de espacios, hay unos territorios más grandes que otros, evidentemente debido a esta situación bélica y a esta, no hay una racionalización desde un punto de vista central. Esta centralización llegaría con la unión entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, ¿de acuerdo?, que se casan, como lo veis ahí, en 1469, uniendo las dos coronas de Castilla y Aragón, ¿vale? Eso sí, como pone aquí, cada reino conservaba su jurisdicción, esto es, sus leyes propias, ¿vale?, su fiscalidad, la manera de recoger los impuestos, y las instituciones, en algunos casos los consejos del rey, en otros casos una administración de justicia, en otros casos unas instituciones pueden ser incluso religiosas, ¿de acuerdo? Cada uno de estos reinos, Portugal se absorbe a la corona de España, ¿de acuerdo? La corona de Castilla y Aragón en el 580 y Navarra se conquista en el 512, haciendo, por así decir, un estado, la primera vez que se crea un estado centralizado, aunque esto es muy pronto de decirlo, ¿de acuerdo? Todavía no se habla de estado, se está hablando de una unión dinástica, una unión de reyes, ¿vale? Portugal se absorbe también, evidentemente, debido a políticas matrimoniales, ¿sí? Se intentó durante el reinado de Felipe II una unión de armas, esto es, que todos los reinos tuvieran una aportación al ejército español y crear un ejército español, lo que provocó varias revueltas, como la revuelta de Cataluña y precisamente, ahora lo veremos, también la revuelta de Portugal. De hecho, esto ocurrió al mismo momento. Hubo un momento en el que, cuando se propuso crear un solo ejército, ¿sí?, se revoltaron los nobles catalanes y los portugueses, y el rey tuvo que decidir hacia qué lado iba, y se decidió Cataluña, y por lo tanto Portugal se independizó, ¿de acuerdo? En todo caso, que veáis que había una lógica ya territorial, pero que cambiaría de manera clara cuando muere el último Habsburgo, el último de la línea austriaca, que era la que estaba gobernando en España, Carlos II, en el año 1700, y llega el primer Borbón, el sobrino de Louis XIV, que reina como Felipe V. Esto provoca una guerra entre la Casa Borbón francesa y la Casa austriaca, una guerra de sucesión a nivel español, pero a nivel también europeo, ¿vale? Aún así, gana Felipe V la guerra, y el problema es que durante esta guerra los territorios de Aragón, Cataluña, se habían puesto del lado de los austriacos, Valencia se había puesto del lado de los austriacos, mientras que Castilla, País Vasco, Andalucía, se habían puesto del lado de los Borbones, de los que ganaron, ¿de acuerdo? Así es que cuando ganan los Borbones, quitan las leyes, es lo que se conocen como decretos de nueva planta, quitan las leyes propias de los reinos de Aragón y establece por primera vez un modelo judicial, jurídico, unas leyes para toda la península, ¿de acuerdo? Basadas en las leyes castellanas, en las leyes de Castilla. Y es así que se funda por primera vez el reino de España. Después de esto se crean unas 28 provincias de una manera bastante caótica, como los veis, algunas enormes, como es el caso de Aragón, otras minúsculas, como son estos condados. También pensad que Castilla es una zona de muchos caballeros durante la Reconquista que habían conseguido conquistar un pequeño territorio y que habían creado ahí sus propios señoríos, ¿de acuerdo? Estamos en una época feudal todavía, ¿sí? Y esto hace que en este centro de la península haya
centro de la península, haya una concentración enorme, ¿de acuerdo?, de condados y de provincias, ¿vale?, que, como veis aquí, se dividían en capitanías generales, virreinatos, precisamente por esta reconquista, ¿de acuerdo? En el norte, al principio, las conquistas fueron mucho más lentas, la reconquista contra los musulmanes fueron mucho más lentas, por lo tanto los condados eran más pequeños, y según vamos al sur, cada vez eran más rápidas, ¿vale? En todo caso, se establecen ya por primera vez que los vascos y navarros, recordad que os he dicho que estaban del lado de los Borbones durante la guerra, conservaban sus fueros y por lo tanto conservaban sus leyes. De aquí procede, además, todavía la excepción vasca y navarra, y luego veremos enseguida, ¿vale?, porque incluso hoy en País Vasco y Navarra hay una fiscalidad especial, hay una manera particular de recaudar impuestos, y es algo también que crea tensiones dentro del Estado español. De hecho, alguna de las reivindicaciones, por ejemplo, de los independentistas catalanes es precisamente tener la misma administración de los impuestos que tenía el País Vasco. Napoleón invade la península en 1808, ¿de acuerdo? Esto lo veremos la semana que viene, de todas formas, bueno, en un par de semanas. Invade la península en 1808 y establece como rey a José Bonaparte, José I, ¿sí? Es así que, mediante el Estatuto de Bayona, que es como se llama, se establece una división provincial al estilo de la Francia del siglo XIX, ¿de acuerdo?, en 38 departamentos o prefecturas, con un prefecto, ¿de acuerdo?, siguiendo este modelo francés. Al mismo tiempo se produce una revuelta contra la ocupación francesa en Cádiz, ¿de acuerdo? Y es en Cádiz donde se establece otra división provincial. Pensad que las Cortes de Cádiz lo que buscaban era crear un parlamento, ¿vale? Un parlamento, una representación territorial, y por lo tanto estas provincias se creaban con respecto a las distintas poblaciones a la hora de votar. Cada una de estas provincias tenía un número determinado de representantes en el Parlamento, ¿sí? Es por ello, esta era la lógica de las Cortes de Cádiz. Una vez establecido ya el sistema liberal, Fernando VII, luego llega su hija Isabel II, se establece la primera división, y de hecho la división que más o menos es todavía presente, ¿de acuerdo? Se establecía, igual que en Cádiz, un reparto equilibrado de la población, ¿vale?, para que cada territorio tuviera una densidad más o menos igual, y de ahí salieran unos diputados que fueran a las Cortes y fueran representantes en la Asamblea, que todos los territorios, se establecía que todos los territorios tenían que tener una subsistencia básica para cultivar, para pescar, ¿de acuerdo?, para tratar el ganado, ¿vale? Y se establecía el nombre de estas provincias, y el nombre de las provincias dependía de su capital. Provincia de Salamanca, provincia de Barcelona, provincia de Almería, provincia de... salvo en el caso del País Vasco, en el que la capital es por ejemplo, San Sebastián o Donostia en euskera, y la provincia es Guipúzcoa, Bilbao, y la provincia es Vizcaya, ¿vale? Es el caso también de Álava. Durante la Restauración, ¿de acuerdo?, como he dicho al principio, 1875 o 1924, se establece, entre 1914 y 1925, la Mancomunidad de Cataluña. Significa que las provincias que componían Cataluña podían unirse para hacer carreteras, hacer escuelas, ¿de acuerdo? Por primera vez se crea una especie de autogobierno, como he dicho, algo que la dictadura de Primo de Rivera en 1925 eliminará, ¿vale? Cuando llega la Segunda República, se establece el Estatuto de Autonomía para Cataluña en el 32, y poco antes de la guerra el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Ya en guerra se aprueba el proyecto de Cataluña, el proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia. Una región autónoma significa básicamente una región que administra su propia fiscalidad o algunos de las competencias del Estado, ¿vale? Durante el franquismo, os he dicho, esto se elimina, estas
autonomías se eliminan y se vuelve a las provincias, pero eso sí, con un Estado muy, muy centralizado. Es así que llegamos a la Constitución de 1978, en la que y esto es importante, se establece que España es una nación indisoluble, ¿de acuerdo? Y que España reconoce las nacionalidades, ¿vale? Garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades. No habla de naciones, y esto es algo que es la base de muchos conflictos también, porque para la derecha hay solo una nación, que es la española, y es indisoluble, ¿de acuerdo? Y para las izquierdas, para los autonomistas y para los independentistas, España es una nación de naciones, al estilo de Suiza, al estilo del Reino Unido, ¿de acuerdo? Reino Unido sabemos que son Escocia, Gales, Inglaterra, ¿de acuerdo? En el caso de Suiza tenemos los cantones, ¿vale? En España se intenta llegar a un modelo mixto, y esto también, claro, produce tensiones, ¿vale? Como enseguida veremos. En todo caso, en el título 8 de la Constitución, en el artículo 137, se establece que en España hay tres tipos de instituciones. Los municipios, básicamente, que son las ciudades o los pueblos, ¿de acuerdo?, administrados por los ayuntamientos, la mairie, las provincias y las comunidades autónomas. ¿Sí? Esas son las tres únicas y solas instituciones del Estado, divisiones del Estado que son reconocidas. Se garantiza la solidaridad entre las distintas instituciones, ¿de acuerdo? Y también entre las distintas regiones, ahora lo veremos. Establece que los estatutos no pueden establecer privilegios, aunque esto ahora veremos que no es así en todos los casos. Y se establece que todos los españoles tienen derecho a circular y a trabajar entre todos los territorios. Esto también ahora mismo es una causa también de polémica, porque, por ejemplo, para hacer un concurs en el País Vasco, un poco menos, pero sobre todo en Cataluña y en las regiones catalanoparlantes, hay que hablar catalán para hacer un concurs, ¿de acuerdo? Y esto, claro, esto sí que provoca cierta resistencia por parte de alguna gente y de sectores conservadores conservadores y no tan conservadores. A la base es un motivo de disputa y de desigualdad entre los españoles, ¿de acuerdo? En todo caso, empezamos por las unidades más pequeñas, los municipios, unos municipios cuyo gobierno corresponde a los ayuntamientos. Los ayuntamientos se eligen, ¿de acuerdo? Se eligen concejales al ayuntamiento por voto directo. Unas elecciones, cada 4 años, se votan y se votan a la cantidad de concejales. Y sin embargo, el alcalde se elige entre estos concejales, ¿vale? En España esto es así también en el caso del Congreso, y ahora veremos su importancia. O sea, todos los concejales, imaginemos que entre aquí votamos a 4 concejales y entre esos 4 concejales eligen un presidente, ¿sí? El presidente es votado de manera indirecta. Las provincias en España también tienen una representación. Esto es una característica particular que viene en el siglo XIX y que no se da en todos los países, desde luego no se da en el caso francés. En el caso francés, el único representante de la provincia es el préfet, ¿de acuerdo? No hay, o sea, están las departamentales, pero es otro tipo de división. En todo caso, las provincias tienen su diputación, ¿de acuerdo? Una diputación provincial en el que todos son elegidos de manera indirecta. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hemos elegido los concejales del ayuntamiento, de la mairie, todos los concejales de todos los ayuntamientos de una provincia, ¿de acuerdo? Todos los concejales de todos los ayuntamientos de Madrid, por ejemplo, aunque en Madrid no existe, y ahora veremos por qué, eligen a su presidente y a sus concejales, a sus diputados, perdón, de estas diputaciones provinciales. En Madrid no existe, ¿por qué? Porque en las comunidades uniprovinciales, Madrid, solo hay una provincia, Murcia, solo hay una provincia, Cantabria, solo hay una provincia, ¿de acuerdo? Ahí no existen. Hay el organismo de la comunidad autónoma, que ahora enseguida lo veremos, ¿de acuerdo? Que es el que gestiona esto. En el caso de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tenemos diputaciones forales. Y es por los foros que os he dicho del siglo XIX. Y estos sí se eligen de manera directa. Hay elecciones a diputaciones. Es el único territorio donde hay elecciones, ¿de acuerdo? Para estas diputaciones provinciales.
Y luego tenemos los cabildos insulares, en el caso de Canarias, y los Consell, en caso de las Islas Baleares, que básicamente forman igual diputaciones al estilo de las provinciales. En la Constitución no se dice que hay un mapa de España, no se dice cuáles son las comunidades autónomas, se dice cuáles son los procesos para constituir unas comunidades autónomas. Y estos procesos consisten en unas normas que tienen que seguir unas características, como dice ahí, históricas, económicas, culturales, propias, ¿de acuerdo? Se establece que hay algunas, una forma rápida, si habéis leído los textos que había lo comprenderéis, una forma rápida de acceder a la autonomía y una forma lenta. La forma rápida es aquella que tenían las comunidades históricas, esto es Galicia, País Vasco y Cataluña, que habían tenido un estatuto de autonomía durante la Segunda República, pero también Andalucía, ¿de acuerdo?, que reclama esta fórmula. Tenemos, por otro lado, las provincias que llegan por la vía lenta, esta vía de 5 años para su formación, que son todo el resto. Madrid, Valencia, Canarias, etcétera, etcétera. En el 145 se prohíbe la federación de comunidades autónomas. ¿Esto qué significa? Que se prohíbe que, por ejemplo, Aragón y Cataluña se puedan unir, ¿de acuerdo?, creando una federación, ¿vale? Se prohíbe también que se hagan acuerdos entre comunidades sin que el gobierno o las Cortes, perdón, el poder legislativo de España, lo apruebe, ¿vale? Y el 48 se establecen cuáles son las competencias. Importante, el 155. ¿Alguien sabe lo que es el artículo 155? Y últimamente se ha hablado de él, ¿o no? Cuando se declaró la independencia de Cataluña, de manera unilateral, ¿de acuerdo?, en octubre de 2017, el gobierno le quitó las competencias a Cataluña, ¿de acuerdo?, para obligarle a cumplir la Constitución. Según el gobierno, este referéndum y esta declaración de independencia eran ilegales y, por lo tanto, se destituyó. Es por eso que Carles Puigdemont está en Bélgica, ¿de acuerdo?, y se estableció una gestión por parte del gobierno de España de esta comunidad de Cataluña. Se convocaron elecciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se organiza una comunidad autónoma? Una comunidad autónoma tiene una asamblea o un parlamento propio, ¿vale? Hay parlamentos en cada comunidad autónoma. Hay un consejo de gobierno y hay un tribunal superior de justicia de cada comunidad autónoma. Eso sí, este tribunal de justicia está sujeto a el Tribunal Supremo de todo el Estado, o sea que tú puedes apelar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de Cataluña, de Andalucía, y si, por ejemplo, la sentencia, estás en contra de esa sentencia, tú puedes recurrir al Tribunal Supremo, así como si el Tribunal Supremo da una sentencia en la que no estás de acuerdo, puedes ir al Tribunal Europeo, ¿de acuerdo?, en esta escala. Pero también hay que tener en cuenta que el gobierno tiene siempre una delegación en cada comunidad autónoma, un delegado que se encarga de la gestión del gobierno estatal y de la coordinación de Estado y autonomía. ¿Cómo se financian? ¿Cómo se financian estas autonomías, ¿de acuerdo?, estas comunidades autónomas? Bueno, pues hay unos impuestos que se ceden por parte del Estado. Ahora veremos cuáles son, ¿de acuerdo? Hay también unas transferencias que se dan debidas a un fondo de compensación interterritorial, que es el fondo que da de las regiones más ricas a las regiones más pobres, para que haya, igual que pasa en el caso europeo, para que haya un equilibrio, ¿de acuerdo? También hay asignaciones del Estado para construir carreteras, para construir hospitales, para construir sobre todo infraestructuras. Hay también, bueno, evidentemente, rendimientos de patrimonio que los gestiona el Estado. Esto es en el caso de herencias, en el caso de ventas, ¿de acuerdo?, que son impuestos que en muchos casos gestiona el Estado, pero que luego se devuelven a las autonomías. Y luego, además, existe también, bueno, pues lo que es la deuda pública de las propias autonomías. Básicamente, que veáis que el impuesto sobre la renta, les impôts, estos son los más básicos, lo que recibimos en mayo, ¿de acuerdo?, el 50%
lo gestiona el Estado y el 50% lo gestiona la comunidad autónoma, ¿vale? El IVA, la TVA, igual, 50% el Estado, 50% la comunidad autónoma. El 58% de los impuestos en alcohol, tabaco, etcétera, etcétera, e hidrocarburos y en gasolina, lo gestiona la comunidad autónoma. Y el 100% de la electricidad, del impuesto sobre la electricidad, lo gestiona la comunidad autónoma, ¿vale? Para que veáis básicamente las distintas maneras de gestionar. Evidentemente, Canarias, Ceuta y Melilla, debido a su distancia, ¿de acuerdo?, tienen un régimen especial, que también además está comprendido en la legislación europea, ¿vale? Es lo que pasa también con los Danton, con los territorios de Outre-mer en Francia, ¿de acuerdo? Que tienen un régimen fiscal especial, lo que pasa también a Canarias. Pero es que además luego tenemos los regímenes forales del País Vasco y Navarra, en el que gestionan todos los impuestos, salvo la TVA, salvo el IVA, ¿vale? ¿Y cómo contribuyen entonces al Estado español? A través de un cupo, el cupo vasco. Y esto es importante, además esto es importantísimo que lo entendáis para el futuro, es la base de muchísimos de los conflictos actuales, es la base de lo que, por ejemplo, reclaman en Cataluña ahora, aunque hace 30 años no quisieron tener esta financiación. ¿El cupo qué es? Nosotros, todos, llega mayo y recibimos una carta del gobierno, ¿verdad?, que nos dice: tienes que pagar no sé cuántos ampo, 1000 euros, sego. Todo el mundo recibe una, ¿verdad? Todo el mundo la habéis recibido. Bueno, no sé si todo el mundo tenéis ya... Cuando tienes 18 años empiezas a recibirlo. Todo el mundo recibe unos ampo y tienes que pagar un ampo, ¿de acuerdo? En España es igual, pero no en el País Vasco. En el País Vasco tú no recibes nada de parte del Estado español. Tú recibes un impuesto que es gestionado por la Comunidad Autónoma Vasca. Y esa Comunidad Autónoma le da una suma. El Estado dice: a ver, ¿cuántos vascos hay? 2 millones de vascos. Bueno, pues hago el cálculo y 2 millones a razón de 1000 euros por persona, me tenéis que dar 2000 millones de euros, ¿vale? El gobierno vasco decide cómo recauda esos 2000 millones de euros, ¿no? El Estado lo recauda al resto de ciudadanos por el patrimonio, por la renta de trabajo, por El gobierno vasco lo recauda como él quiere. Puede, por ejemplo, poner un tipo más alto a la gente que tiene empresas en, no sé, aeronáutica, y ahí cobra más, ¿de acuerdo? Recibe más dinero. Y pone impuestos más bajo, o pone una recaudación de impuestos más bajo a la gente, a los trabajadores manuales, por ejemplo, ¿de acuerdo? No se rigen bajo las mismas normas. El Estado dice: dame X, y el gobierno vasco le da X dinero, ¿vale? Eso es el cupo. Y esto proviene además todavía del siglo XIX. Los desequilibrios. Sí, me da tiempo. Los desequilibrios. Los desequilibrios evidentemente tienen unas raíces históricas profundas, pero empiezan a verse de manera cada vez más intensa, sobre todo debido a la industrialización, debido a que hay regiones como País Vasco, Cataluña, pero también Asturias, ¿de acuerdo?, que durante la industrialización empiezan a desarrollarse. Cuando en 1960 se empieza a producir el éxodo rural, cuando se empiezan a crear realmente las megaciudades que son Madrid y Barcelona, empieza también a desertificarse gran parte del centro de la península, en particular de Castilla. Y es así, por ejemplo, que también empiezan a crecer muchísimo todas las regiones del litoral cantábrico, sobre todo País Vasco, Cantabria y Asturias, y el litoral mediterráneo, Cataluña y Valencia, también debido al auge del turismo. Esto hace que mucha gente vaya a buscar trabajo allí. Y claro, el centro de la península, creo que ya os puse el otro día una foto, el centro de la península, si veis una foto de la península de noche, está vacío. Hay luz en el centro, que es Madrid, y en los alrededores, ¿de acuerdo? Pero todo el centro está cada vez más desertificado, ¿vale? En el 73, cuando llega la crisis de ¿qué?
Lo he dicho ya como en 4 o 5 SM. Muy bien, en la crisis del petróleo, en el 73, hay una seria transformación de la industria, ¿de acuerdo? Se comienzan a cerrar fábricas, en particular en Asturias, en Cantabria, pero también en Galicia, ¿sí? Y esto produce otra vez que estas regiones cada vez estén perdiendo, y esto pasa hoy en día, estén perdiendo muchísima población joven que se está yendo, en particular, a País Vasco, Cataluña, Madrid, pero también al extranjero, ¿de acuerdo? Son regiones en las que hoy en día hay una pérdida de población joven muy, muy importante, ¿de acuerdo? Y esto, evidentemente, es causa de, como digo ahí, de importantes desequilibrios demográficos. ¿Cuáles son las regiones a partir de 1973 que son las más ricas? Evidentemente aquellas que se han terciarizado más, aquellas que dependen menos de la industria o aquellas que tienen industrias más diversificadas, porque también lo que pasaba en Asturias y en Galicia, por ejemplo, es que las industrias eran muy focalizadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Galicia, en los astilleros, donde se construían barcos, ¿de acuerdo? Como se dejaban de construir barcos, una vez que se cierran, no hay otras industrias que absorban esa mano de obra. En zonas con industrias más diversificadas, con muchas más industrias, como es el caso de Madrid, Cataluña o País Vasco, ahí sí es verdad que sí se puede recolocar la población trabajadora, ¿vale? Es el caso, por ejemplo, ahí lo vemos, que la región más rica es Madrid, seguida de País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón o Baleares, que tienen una renta per cápita superior a la media nacional. La media nacional son de 25.100 euros al año per cápita. No es mucho. Si hacemos el cálculo, 25 entre 12 nos sale a menos de 1.500 euros por persona. Esa es la media nacional. Estas zonas están por encima. ¿Cuáles son las que están por debajo? Aquellas comunidades que dependen mucho todavía del sector agrario, en particular Extremadura, ¿de acuerdo? Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Murcia. Bien, salvo que Canarias cada vez está teniendo más importancia el sector turístico, ¿vale? Esto evidentemente se traduce también en una tasa de desempleo mucho más baja, donde hay una industria mucho más diversificada. En el caso del País Vasco, fijaros que en el País Vasco tenemos las consecuencias de su propia gestión de impuestos también, ¿de acuerdo? Tiene una economía más dinámica porque gestionan sus impuestos también de una manera particular. El paro más alto está en Extremadura, 31%. Perdón, en Ceuta, 31%, ¿vale? Y en Extremadura, dentro de la península, 25%, más del 25%. Lo que es inmenso, ¿de acuerdo? España, ahora lo estamos escuchando, que en la prensa, incluso en la prensa francesa, se habla de que España crece mucho, etcétera, etcétera. España siempre tiene el doble de paro que la media europea, siempre. ¿De acuerdo? Esto se debe también a que hay mucho trabajo informal, hay trabajo en negro, trabajo que no se declara, ¿vale? ¿Cómo se corrigen estos desequilibrios? Hay varios fondos. Hay fondos estatales, como la garantía de servicios públicos fundamentales, evidentemente un fondo que garantiza que haya escuelas, hospitales, policía e infraestructuras en todas las zonas, ¿de acuerdo? El fondo de suficiencia global, que es que, en efecto, las comunidades autónomas que más recauden den a las más pobres. El de cooperación, que hace que la renta por cápita sea más o menos la misma. El de competitividad, que establece que los impuestos tienen que ser similares. Pero es que además luego tenemos los fondos europeos, ¿de acuerdo? Los fondos agrícolas, los fondos de desarrollo regional, los de empleo, los de pesca y los de empleo juvenil, ¿vale? Por terminar, este sistema es uno de los sistemas más descentralizados del mundo, ¿de acuerdo? Eso sí, con unos problemas, porque no es un Estado federal, es casi un Estado federal. Es un Estado federal en el que la soberanía es cedida a las comunidades autónomas, pero no hay una cámara. En los Estados federales, por ejemplo, hay una cámara que siempre representa a una región. En España eso no existe, ¿de acuerdo? Y es que además hay conflictos de competencias entre el Estado, por ejemplo, quiere gestionar, pues yo qué sé, la policía en todo el Estado. Sin embargo, los catalanes dicen, bueno, yo quiero tener mi policía autonómica. Bueno, esto crea conflictos, ¿de acuerdo? Ahí está, hay comunidades que no tienen policía y se quejan de por qué no tienen ellos una policía autonómica, otros sí, etcétera, por ejemplo, ¿vale?
Bueno, pues lo dejamos ahí. Muchas gracias.